Hola compañeras, bienvenidos a esta nueva sección en la cual vamos a desenredar cada materia de estudio de una OPE de enfermería. Mi nombre es Sara y ya me conocéis de vídeos anteriores en los que hemos visto cómo comenzar esa preparación OPE. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña nuestra compañera Rosario, que ahora mismo se va a presentar sola, pero que es una artista de la oposición. No hay quien le pille. Bueno, no sé si diría tanto, pero sí que es verdad que tengo el temario bastante machacado. Hoy vamos a compartir con todos vosotros algunos trucos y consejos para estudiar una materia de oposición de enfermería de manera efectiva, sobre todo sin demasiado agobio y sabiendo ser súper eficiente y práctica. Como ya hemos visto, lo primero que hay que hacer es establecer objetivos claros y realistas. Esto ya lo comentamos. Es esencial saber qué cantidad de trabajo tenemos por delante y el tiempo que disponemos y sobre todo personalizarlo. Exacto. No es lo mismo empezar a estudiar cuando han convocado un examen, incluso cuando tenemos ya la fecha clara del examen, que cuando no tenemos ninguna fecha exacta de nada. Por esto es muy útil contar con un calendario planificador para programar y visualizar el camino que llevamos recorrido, ver qué nos queda y planificar las vueltas de estudio. En el caso de oposición esto es difícil porque a veces los tiempos se dilatan, no son siempre fijos y hay que saber planificar y adaptarse a los tiempos de si estos varían. ¿A ti cuál te parece la mejor forma de organización? ¿Desde cuánto tiempo antes crees que es mejor empezar a estudiar? Pues sí, como he dicho antes, depende de si tenemos fecha, si han convocado, si no. Si hay fecha, hay que ponerse ya, sin más entretenimiento y demora. A veces hay gente que lanza rumores, la van a retrasar, la van a cancelar. Spoiler, esto casi nunca pasa. ¿Y si no tenemos fecha? Ahí ya va a depender un poco de la vida que tiene cada una. Si tienes la seguridad de que vas a poder tener esos 6-9 meses a full, pues te puedes permitir esperar a la convocatoria. Pero si no, que esto es lo más habitual, porque tenemos hijos, trabajo, imprevistos de la vida, pues yo recomiendo pues ir preparando las materias a lo largo pues, de un año, ir haciéndote tus esquemas, ir haciendo algún test, para que así cuando convoquen no tengas ese agobio de tenerte que mirar todo. Sí, eso está claro. Eso es verdad. Es que depende tanto de cada circunstancia, pero es que no hay que desmoralizarse con el tiempo. Yo ya lo he dicho anteriormente, pero esto es una carrera de fondo al final. No es tan importante cómo salimos, la velocidad en la que salimos, sino mantener ese estudio constante y machacador durante todo ese tiempo, ¿no? Y como dices, todo aquello que nos podamos llevar de manera previa, en esos últimos meses iremos muchísimo más holgados. Sí, que a veces nos cuesta ponernos con tanto tiempo, pero eso tenemos que pensar que va a ser como algo que ganemos para ir con menos agobio y poder compaginarlo con nuestra vida habitual, la vida diaria. Sabiendo entonces cuánto tiempo disponemos, la profundidad de estudio va a variar, claro, inevitablemente. Lo que veo a veces en compañeras es que se ponen a estudiar con poco tiempo y sin embargo quieren abarcar mucho. Entonces, si tienes poco tiempo, tendrás que centrarte más en lo imprescindible, en lo más preguntado. Y sin embargo, si tienes más tiempo, pues puedes hacer primero una lectura, luego centrarte en las ¿Qué más? Eso es. Y luego hacer pues un plan de memorización o lo que sea. Eso sí, tengas el tiempo que tengas, los tests son imprescindibles. Eso está claro. En cada uno de estos vídeos lo que vamos a plantear es dar las claves de cada materia para que una vez estemos sentados delante de ella sepamos por dónde agarrarla, por dónde conducirla, para que nuestro estudio sea lo más eficiente posible y no perdamos ni un segundo. Queremos que cuando te sientas a estudiar sepas qué tipo de materia es, si es rentable, qué nos suelen preguntar, cómo lo suelen preguntar, cuál es el peso de la materia dentro de los exámenes, todo eso. Es decir, vamos a dar unos tips de estudio para que no se te atragante ninguna de las materias a las que te enfrentes, ya sea una de las espesas tipo fundamentos, investigación o más light tipo nutrición o geriatría. Vale, pues comenzamos. Lo primero que tenemos que plantearnos una vez comenzamos es ver qué tipo de materia es a la que nos vamos a enfrentar. En rasgos generales diremos que una materia puede ser imprescindible, interesante, extensa, compleja, con mucho detalle, rentable o no rentable. Sí. Por ejemplo, tenemos nutrición, una materia que puede ser algo extensa, pero que es sencilla. Esta base la podemos utilizar, por ejemplo, en los inicios del estudio. Comenzar con un tema que sea fumable nos ayuda a ir avanzando, tener una sensación de ir más rápido y esto nos puede ayudar a consolidar esa estrategia de estudio. Ese hábito, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, tenemos fundamentos, ¿no? Que es como menos amigable, que nos gusta más ponernos a estudiar.
pero es una asignatura que es muy rentable, es imprescindible a la hora de prepararte una oposición. Sí, porque además es que siempre caen preguntas sobre ella. Sí, y rentable, queremos decir, cuando prepararnos bien esa materia nos va a diferenciar del resto. Vamos a ver todo el proceso de estudio de cada materia, desde el minuto 1, desde que te enfrentas a la materia hasta los últimos días antes del examen, para que no te líes. En primer lugar, tenemos que valorar la extensión del tema, cuántas páginas tiene, y en segundo lugar, vamos a hacer una lectura comprensiva. Esta es la primera lectura del tema. Se basa en comprender y entender el significado del texto en general, ver cómo está organizado y por lo menos tener una estructura inicial de cómo es el tema en general. ¿Tú en esta primera lectura recomiendas subrayar? En esta primera lectura no. Al final el objetivo de esta primera lectura es hacerte la idea de cuáles son los conceptos, ideas principales, cuántas partes tiene, de qué trata la materia, y también nos puede servir a la hora de planificar cuánto tiempo nos va a llevar esta materia. En esta primera lectura comprensiva del tema, la idea es hacerte con bloques de conceptos. Por ejemplo, en respiratorio, saber que existen diferentes tipos de respiraciones, de volúmenes respiratorios, que hay una patología así como con mucha importancia, por ejemplo, que es el EPOC, y luego ya realizamos una lectura intensiva en la que los detalles cobran mucha más importancia. Esto es porque tenemos que tener muy claro que en el examen test se basa de eso, ¿no? Se basa en el detalle. No estamos estudiando para un examen de redacción en la que, por ejemplo, la expresión escrita cobra como mucha importancia. Aquí van a preguntar el concepto, la característica completa, y ahí es donde tenemos que poner el foco. En esta fase, como te decía, sí que subrayaría. Porque al final aquí es comprender el tema, hacer algún esquema, entender los conceptos, lo que nos cuesta. Hay que terminar esta lectura habiendo entendido toda la materia, ¿no? Pero sin llegar a memorizar. Lo que estudias entendiéndolo, luego ya no lo tienes que memorizar. Por último, en el estudio de la materia es clave los datos de memoria reciente. ¿Y qué son estos? Pues son aquellos que por mucho que los estudiemos hoy a fuego, se nos van a olvidar, porque son tan concretos que se nos van a liar con otros datos. Por eso nuestra recomendación es coger todos esos datos y ponerlos, y que no nos pesen en la cabeza, y ponerlos en una libreta. Liberarnos un poco de ellos, de esa carta de me lo estudio y se me olvida, tenerlo en esa libreta para que luego, en el último momento, después de estas lecturas, podamos memorizarlo bien y repasarlo 2 veces que haga falta. Resumiendo, empezamos con una lectura general para hacernos un poco una idea de cómo es la materia. Seguimos por una comprensiva en la que ya hacemos esquemas, comprendemos bien la materia. Y por último, esa fase de memorización de estos datos que nos hemos ido sacando a la libreta. La siguiente cosa que vamos a hacer es desenredar cada materia, es ver qué elementos y conceptos tratan de enredarnos cuando nos hacen las preguntas en los exámenes. Es decir, vamos a detectar esos elementos de enredo, aquellos en los que nos quieren hacer caer. Sí, un ejemplo práctico. Por ejemplo, en nutrición, las preguntas de nutrición parenteral siempre nos las mezclan con la enteral. O en preguntas de enfermedad de Crohn nos van a poner características de colitis ulcerosa. Pues hasta aquí ya hemos visto cómo vamos a hacer el proceso de desenredar cada materia, y es a partir de aquí donde vamos a coger cada materia y daros todos los tips de aprendizaje de ellas, así que no os los podéis perder. Nos vemos.